Make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? But what about us? Fragmentos de una mujer o Pieces of a Woman es una película estrenada en Netflix recientemente, aunque ya tuvo su estreno oficial en el Festival de Cine de Venecia, protagonizada por Vanessa Kirby y Shia LaBeouf. La historia es muy interesante porque sigue a una pareja cuyo matrimonio se derrumba tras perder a su pequeña hija en el parto. Pero cuando vi la película no sabía mucho acerca de la trama, ni siquiera vi el tráiler porque ese es mi nuevo mantra, el ver las películas y sorprenderme sin saber qué va a pasar. Pero había una atmósfera demasiado tensa en la escena inicial, que creo que es la mejor en toda la película, en el que Shia, su personaje de Sean, y el de Marta de Vanessa Kirby están en sus... Bueno, la película no empieza con la escena del parto. Empieza con él que está construyendo un puente y dice que su hija va a ser la primera persona en cruzar. Pero la secuencia que para mí es la inicial de la película es cuando ellos dos están en los momentos en el que su hija va a nacer y deciden tener el parto en casa, y su partera de confianza no puede asistir, así que le llaman a Eva, una chica sustituta, a objeciones de Marta, porque claro, ya cuando tienes a una persona que quieres que sea la que se va a encargar de algo tan delicado, esos cambios de último momento pues no quedan. Y la tensión en este gran plano de película es demasiado fuerte, porque tanto la tensión de Shia como los nervios de la mamá de Marta se siente tan claustrofóbico. Sabes que algo malo va a pasar, esperas que no, pero la escena está construida de una manera en la que es inevitable. Lo digo porque yo no vi el tráiler, no supe que iba a ser sobre eso. Así que desde mi perspectiva algo me olía mal. Y cuando llega el momento en el que da a luz, tienen a su hijo, pero empieza a tener problemas para respirar, y la partera inmediatamente hace lo mejor que puede para controlarlo, pero lamentablemente su hija fallece. Y la escena se corta ahí y vemos ya después, unas semanas después del suceso, en el que Marta está siguiendo con su vida y Sean también, pero los dos claramente destruidos por el suceso que acaban de vivir. Y la película sigue su matrimonio mientras se desmorona, y la manera en la que Marta lidia con el luto de haber perdido a su hija. Y digo Marta porque para mí ella es el personaje principal del largometraje, y Sean siento que es solamente un camino a su arco narrativo, porque vaya, cuando una mujer da luz, ella es la que sufre las contracciones, ella es la que sufre el dolor, el aborto. A las mamás les lastima 1000 veces más que a los padres. No generalizo, pero por lo general así es en algunos casos. Y es interesante porque hace un tiempo leí en algunos comentarios de Twitter o Facebook alguien que puso: es como si vieran la escena de Roma donde Yalitza Aparicio tiene un aborto y la hicieran en una película sobre eso. Y no, o sea, realmente no es así. ¿Por qué? Porque esa escena solo dura ese instante y después ves al personaje de Yalitza con los niños y se reconfortan en la playa. Pero esta película es como lo que sí pasa después de un evento traumático y cómo afecta a las personas y cómo los destruye. Porque desde el momento en el que ves a Marta y a Sean después de esto, sabes que su relación no va a ser la misma, sabes que ya está destinada a fracasar. La manera en la que ya no pueden hablar, la manera en que se distancian. Y luego está el otro arco en el que tiene que lidiar con eso y en el que está enfrentando una demanda a la mujer que los atendió en el parto,
y genera esta controversia sobre cómo los partos no deberían ser en las casas por el peligro que representan, y la mamá de Marta está empujando la demanda. Y hasta ese punto tú te sientes en el papel de ellos, en el sentido de que sí, que la metan a la cárcel, mató a su hijo, no hizo lo suficiente, no estaba preparada, o te metes tus emociones de más, por así decirlo. Pero ya que ves la película y entiendes el final, realmente no fue su culpa, no fue la partera. Hay muchos casos de embarazos que suceden en casa y todo está bien, pero obviamente he sabido que representan un riesgo y que al suceder algo así, cosas pueden pasar porque estás lejos del hospital y en lo que llegan. Y creo que si algo da la película es como ese miedo de la peor situación o el peor escenario que te puedes imaginar en un parto, para los papás, para los familiares. Creo que el saber lo delicado que es traer la vida al mundo y lo mal que todo puede poner es un miedo latente real que esta película captura brutalmente. Porque vaya, no creo que sea una crítica al sistema de partos en casa, porque como lo dije, ya han pasado muchos y no terminan en tragedia. La historia es más sobre la pérdida de un hijo para una madre y cómo lidia con eso. Y se me hizo muy interesante cuando vemos que Sean está tan dolido por todo este proceso que le engaña y ella se da cuenta, pero igual y llega unas partes en las que tiende a ser el cliché de el matrimonio que se separa y el esposo la engaña porque tuvieron un conflicto muy fuerte. Y a veces me pregunto si de verdad es cliché o es uno de esos casos del cine imitando a la vida o la vida imitando al cine. Pero es real y supongo que eso es lo que cuenta. Lo más interesante de la película es el mensaje oculto de las manzanas. Porque después de que sufre la pérdida de su hijo, Marta está en el supermercado y agarra una manzana y la huele. Y después llega una señora a decirle: ay, lamento lo que te pasó y discúlpame, ojalá que estés bien. Obviamente en el peor de los momentos, porque no es algo de lo que ella quiera hablar, o no es algo con lo que ella esté lidiando de la mejor manera en ese instante. Y hace que esa escena de la manzana como que se quede ahí perdida, hasta que llega el momento en el que empieza a agarrar las semillas de manzana. Hay una escena en la que está en el metro y hay varios niños sentados al lado de ella, y tiene esta semillita que se queda en sus manos. Y después hay otra escena en la que las está germinando. Y realmente no hay mucha explicación a eso hasta el final, cuando están en el juicio y le preguntan: ¿recuerda cómo eran los pies de su hija? ¿Recuerda sus manos? ¿Qué sentían? Y la abruma demasiado este instante porque se da cuenta que el momento que pasó con ella fue cosa de nada. No se acuerda cómo eran sus dedos, no se acuerda cómo eran sus manos, y eso la destroza demasiado. Y cuando revela las fotos que tenía Sean de ellos y la ve, como que algo en ella se libera y sabe que la tiene, que pasó, que no fue su culpa, no fue culpa de su pareja, no fue culpa de la partera. Y como dice, si hay culpas no se van a encontrar así. Lo único que recuerda es que olía manzana, su hija. Y es el significado que traen las manzanas durante toda la película y por qué las tiene tan cerca de ellas. Y da uno de los finales más bonitos en el cine, en el que las germina y están saliendo raíces. Y después de la película se ve que pasan muchos años y está una niña jugando en un manzano, que se da a entender que son las semillas que ella plantó hace muchos años. Porque es no es metáfora, porque es directo la manera en la que lo ponen, de que la vida sigue, de que cosas malas pasarán, pero cosas buenas nacerán de ello. Es algo que ya he hablado antes y que me parece interesante la manera en la que
la película lo maneja y termina con esta secuencia de créditos en las que vemos el manzano, que para ese punto han de haber pasado unos 10 años, la niña tiene unos 7, 8, en lo que conoció a su pareja y en lo que se mudaron a esa casa y en lo que lo plantaron. También es como para ella siempre llevar a su hija consigo misma, porque la recuerdan tanto a las manzanas y nunca la voy a olvidar. La pérdida de un hijo nunca se recupera un padre, pero el poder tenerlos contigo de una manera en la que no sea destructivo ni doloroso es algo que raras veces se encuentra, y que Marta lo haya encontrado en ese instante es algo que siento que es lo mejor del guión. La manera en la que juega las manzanas con esa parte final, y que su hija está jugando con el manzano y de una manera piensas que es como su hija jugando con su otra hija, con su hermana, porque de alguna manera vive en el árbol, vive en las manzanas, vive en ese olor. Por eso creo que Vanessa Kirby da una de las interpretaciones de las mejores del 2020, de las mejores de su carrera, con la escena inicial, solamente la secuencia inicial donde está dando a luz y está en agonía. Es brutalmente desgarrador y preocupante, y eso es lo interesante. Cuando se filmó Roma, a Alicia Aparicio la aclamaron muchísimo por esta escena en la que Cleo pierde a su hija, y en la filmación Cuarón estaba diciendo que no le iban a decir que había sufrido el aborto, que fue totalmente improvisado, que la asustaran porque con eso, y le mostraron el bebé y dijeron: Cleo, tu hija murió. Y que eso afectó tanto a Alicia que de verdad la escena vivió en ella y se desgarró y se dejó llevar, porque se sintió... Es un sentimiento, creo que universal y desgarrador para las mujeres, el sufrir un aborto. A mi parecer, no he pasado, obviamente no he tenido creo que son temas delicados, y yo no he pasado cerca de alguien que haya vivido eso tan a fondo, pero la manera en la que es proyectado en la película de Roma y la manera en la que es proyectado en fragmentos de una mujer muestran dos momentos de actuación brutalmente honestos en los que sientes que ya está llegando a límites. Porque, por ejemplo, hay una escena en Breaking Bad en la que Bryan Cranston ve a Jane morirse de una sobredosis y se pone a llorar y cuenta que en esa escena él vio a su hija y eso fue lo que lo destrozó por dentro. Y solamente puedo imaginarme que para Vanessa Kirby o Alicia Aparicio algo tan íntimo y tan doloroso hace que ella se sienta en ese papel de esto me puede pasar, o esto me pasó, o es algo que muchas mujeres pasan y destroza. Y creo que brinda una actuación fenomenal. No planeo hablar sobre los premios Oscar y candidaturas, porque a cómo van las cosas con el mundo es muy incierto si vaya a haber siquiera grandes nominaciones, porque tampoco es como que hay muchas películas donde escoger, pero si las hubiera, Vanessa Kirby debería de estar en la discusión. Y Shia LaBeouf, ¿qué pasa con él y su polémica? No voy a profundizar sobre el separar a una persona de su arte, porque creo que ya se habló lo suficiente y se estableció que puede ser un gran cineasta, un gran actor, y si eres una mierda de persona tampoco se justifica lo talentoso que seas. No puede ir por ahí la cosa, no podemos ser tan desprendidos de las emociones humanas. Pero creo que ha habido más drama de lo necesario en cuanto a Shia y la película, porque es una película hermosa y está de lo mejor que salió en el año, y poner en una conversación de una polémica tan oscura siento que perjudica más el trabajo en sí y no deja florecer. Ya Netflix hizo lo que debía de hacer y lo quitó de las nominaciones para su consideración de los premios Oscar,
lo castigaron a su manera. Pero más allá de eso, creo que la atención debería ir enfocada a Vanessa Kirby y una de las mejores actuaciones que ha dado, no solo en su carrera, sino en el cine del año pasado. En general, no sé, hay muchas películas con actuaciones mucho más desgarradoras, pero sin duda es de lo mejor que ha salido en los últimos años y hace que Fragmentos de una mujer sea una de esas películas que todos deben de ver, porque es algo con lo que es una de las pocas películas que al menos yo he visto que son temas que no puedo identificarme o que no puedo alcanzar a entender la magnitud del sentimiento, pero aún así las actuaciones y la dirección y el guión y la atmósfera es tan entumecedora que me siento ahí, y yo me sentí en esa escena y sentí la asfixia y sentía la angustia de no saber qué estaba pasando. Y sí, es una de las mejores películas del 2020, así que deben ir a verla.